Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Vianey. Y yo soy Carla. Hoy vamos a hablar de una norma contable que suena un poco complicada, pero que en realidad tiene mucho que ver con la vida diaria de algunas personas. La NIC 41, Agricultura. A ver, Carla, ¿y eso de la NIC 41, qué significa? Es una norma internacional que explica cómo debe de contabilizarse las actividades agrícolas, o sea, cómo registrar en los estados financieros a los animales y plantas que producen ingresos. ¿A animales y plantas? Sí, justo a eso se les llama activos biológicos, vacas, ovejas, árboles frutales, viñedos, entre otros. Déjame ver si entendí. Entonces, ¿la norma aplica para todo lo que se siembra o cría? No exactamente, solo cubre hasta el momento de la cosecha o recolección. Por ejemplo, uvas sí entran en la NIC 41, pero si esas uvas las convierten en vino, eso ya lo regula otra norma, que es la de inventarios. Algo que me gusta de la NIC 41 es cómo define la actividad agrícola. Básicamente es administrar plantas o animales con la intención de obtener productos. Exacto. Y lo interesante es que no se trata solo de tener vacas o árboles, sino de gestionar su crecimiento y transformación. Sí, justo ahí entra lo de transformación biológica. Esos cambios naturales que ocurren como el engorde del ganado o cuando un árbol empieza a dar sus frutos. Lo que le da un giro contable a todo esto es el concepto del valor razonable. No se registra por lo que costó criar al animal o sembrar el árbol, sino por cuánto vale hoy en el mercado menos lo que costaría venderlo. Eso es clave porque refleja la realidad económica. No importa cuánto invertiste, lo que interesa es cuánto valen ahora esos activos biológicos. Mira, justo aquí tenemos ejemplos bien claros de lo que la NI 41 llama activos biológicos, productos agrícolas y lo que pasa después del procesamiento. Sí, por ejemplo, una oveja es el activo biológico y la lana sería el producto agrícola y ya cuando la procesas tienes hilo de lana o hasta alfombras. Exacto, y con los árboles de una plantación pasa lo mismo. Primero son los árboles, luego los talas y los conviertes en madera. Lo padre de la tabla es que muestra cómo cada etapa va transformando el valor. En resumen, la tabla nos ayuda a ver que la NI 41 cubre hasta la cosecha o la recolección, pero ya lo procesado entra en otra norma. Ajá, pero ¿qué más incluye esta norma? Varias definiciones. El primero tenemos actividad agrícola, que es el manejo de plantas y animales vivos para producir o transformar productos. Esto incluye capacidad de cambio, que es el crecimiento o transformación natural. Segundo, tenemos gestión de cambio, acciones humanas, riego, poda, alimentación. El siguiente es medición del cambio, evaluar cantidad, calidad o crecimiento. El segundo tenemos transformación biológica, que esto es los cambios naturales como el crecimiento de un árbol o el nacimiento de un becerro. El tercero es mercado activo, que es que se caracteriza porque los precios son públicos y conocidos, hay disponibilidad inmediata para comprar o vender. Y el último, el valor razonable, es cuánto valen esos activos en el mercado menos los costos de venderlos. Y todo esto, ¿cómo se registra en los libros? Para reconocer un activo biológico debe de cumplirse tres cosas. La primera, que la empresa lo controle. El segundo, que genere beneficios futuros. Y el último, que su valor pueda medirse. O sea, si una empresa tiene vacas lecheras, debe reconocerlas como un activo, ¿verdad? Exacto. Y cada periodo se ajusta a su valor según el mercado.
También está el tema de las revelaciones, que la norma pide en bastante detalle. Sí, tiene que informar qué activos biológicos tienen, cómo lo están valorando y cuáles son los riesgos asociados. Riesgos como plagas, enfermedades o cambios en el clima, ¿no? Exacto, y además deben demostrar los cambios en el valor contable y cualquier restricción sobre activos. O sea, básicamente transparencia total para que los estados financieros sean claros. Algo interesante de la NIC 41 es que las ganancias o pérdidas vienen de los cambios en el valor razonable de los activos biológicos. Sí, y eso refleja en resultados del periodo. Por ejemplo, cuando nace un becerro, eso es una ganancia directa. O también cuando cambia el valor de un cultivo en el mercado, si sube, hay ganancia, pero si baja, hay pérdida. La idea es que cada periodo se muestre el valor real de los activos biológicos. Pero claro, no siempre se puede medir el valor razonable de manera fiable. Exacto, si no hay precios de referencias o datos confiables, entonces se usa el costo menos depreciación y deterioro. Y en cuanto sea posible medir de forma confiable, se debe cambiar a valor razonable menos costo de ventas. Eso sí, el punto de la cosecha o recolección no hay excusa, siempre debe de medirse a su valor razonable. Algo clave de la NI 41 es cómo trata las subvenciones del gobierno. Sí, sobre todo porque puede ser incondicionales o condicionadas. Exacto, las incondicionales se reconocen de inmediato como ingreso, sin esperar nada más. Y en cambio, las condicionadas solo se reconocen hasta que la empresa cumple con los requisitos que le pide el gobierno. Un ejemplo es mantener el cultivo durante 5 años. Nuestro ejemplo es de la empresa Ostebul, descripción de cada grupo de activos biológicos que exige la norma, identificar y describir cada grupo de activos biológicos, distinguir entre activos consumibles para venta y productores, para reproducción o cosecha continua. Y como podemos ver en las notas aclaratorias de Austebol, eh, las cuentas de activos biológicos los divide en dos. Como podemos ver ahí en la captura, el subrayado en rosa, el primero en su etapa más joven lo divide en reproductores, huevas, alevines, salmonetes y peces limpiadores, mientras que el segundo, los productos a consumir final, serían el salmón y la trucha. Conciliación del valor contable. ¿Qué exige la norma? Mostrar los cambios en el valor contable durante el periodo, incluir nacimientos, crecimientos, ventas, mortalidad y deterioro. Por ejemplo, en Austevoll, esto se ve en el estado de resultados. Lo muestra como un ajuste contable por valor razonable. Sin embargo, no explica las causas de ese cambio y por qué ocurrieron. Si nos vamos a las notas aclaratorias, como está en la imagen, en la nota número 7, podemos ver las causas del cambio de este ajuste. Y este lo detalla en las notas explicativas del informe que complementan los estados financieros y en este caso nos lo detalla como accidentes de fuga de los peces en el criadero hacia el mar o incluso en mortalidad de los peces y cómo ocurre. Método de valoración que exige la norma. Explicar cómo se determina el valor razonable, incluir sus puestos clave, precios de mercado, costos de venta y tasas de crecimiento. Esto lo podemos ver en Austevoll en su nota número 29, que son las políticas de contabilidad. Y ahí nos explica que el valor razonable lo calcula en base a precios del mercado para peces de tamaño comercial y lo ajusta por los costos estimados de cosecha, transporte y procesamiento. Esto utilizando todo un modelo interno validado por los auditores externos.
ganancias o pérdidas por cambios en el valor razonable que exige la norma, revelar el monto reconocido en el estado de resultados por cambios en el valor razonable. Por ejemplo, en Austevoll, en el estado de resultados, tenemos que tuvo una ganancia de 2.304 millones de coronas noruegas en 2023 por un ajuste en el valor razonable de los activos biológicos. Esto nos muestra la ganancia contable de Austevoll, que reconoció como un incremento en sus peces vivos de cultivo. Restricciones y riesgo que exige la norma. Informar sobre restricciones legales, contractuales o ambientales. Revelar riesgos biológicos, enfermedades, clima y regulación. Como podemos ver, en las notas aclaratorias nos dice que sus activos biológicos van a estar sujetos a regulaciones sanitarias tanto en Noruega como en Chile. Y la empresa va a enfrentar riesgos por enfermedades acuáticas, variaciones de temperatura y cambios regulatorios. Y como podemos ver en su nota aclaratoria, nos hace un desglose de la mortalidad de sus peces, cuántos llegaron a escapar del criadero hacia el mar y las causas de la mortalidad de sus peces. Subvenciones del gobierno. ¿Qué exige la norma? Revelar tipo de subvención, condiciones y tratamiento contable. Por ejemplo, en 2022, Austevoll recibió una subvención de 20 millones de coronas noruegas del gobierno chileno para mejorar sus prácticas sostenibles en acuacultura. El ingreso fue reconocido al cumplir los requisitos establecidos. El tratamiento contable de activos biológicos bajo la NIC 41 no opera de forma aislada. Se apoya en la NIF 13 para medir el valor razonable de forma técnica y en la NIF 9 para reconocer instrumentos financieros relacionados, como contratos de venta o seguros agrícolas. Esta interacción normativa permite una presentación más completa y transparente de la actividad agrícola en los estados financieros. Y como podemos ver, los estados financieros nos hacen mención de esto en sus notas aclaratorias, diciéndonos la IFARES número 9 y la IFARES número 13. ¿Y en México todo esto aplica igual? En México usamos la NIP E1, que regula lo mismo, activos biológicos y productos agrícolas. La diferencia es que permite usar los costos históricos cuando no es posible calcular un valor razonable confiable. Entonces, ahora sí, para finalizar, en pocas palabras, la NIC 41 sirve para que las empresas agrícolas muestren de manera transparente el valor real de sus plantas y animales en los estados financieros. Exacto, y así los inversionistas y demás interesados pueden tomar mejores decisiones. Perfecto. Muchas gracias por escucharnos.